Aquí estamos. Empecemos. Ahí tenemos a Jennifer, nuestra invitada de hoy. Vamos a esperar. Jennifer, qué bueno. Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy contenta y muy agradecida a ti por invitarme a este espacio. Ay, no, nosotros feliz de que estés aquí con nosotros. Y por supuesto, Jennifer, muy contentos de iniciar contigo esta serie de live que vamos a tener. De alguna manera, desde que arrancó la cuarentena como agencia, hemos estado dando apoyo a los clientes para sus pues, comunicaciones a través de estas nuevas plataformas o esta nueva manera de comunicarse. Y habíamos dejado nuestro rol de comunicadores desde la agencia, y así que estamos activándonos otra vez con un tema súper especial que tiene que ver con esas comunicaciones efectivas en teletrabajo. Qué bueno, Jennifer. Bueno, cuéntame un poquito de tu experiencia profesional para dar entonces inicios formalmente a nuestro live de hoy. A todos los que están ahí conectados, de verdad les pedimos que puedan tener la confianza de escribir cualquier duda que tengan. Estamos aquí para eso. Además, aprovechemos toda la experiencia de Jennifer Castro, quien actualmente está como directora de comunicaciones corporativas de P&G, de Procter Gamble. Así que, bueno, un placer enorme, Jennifer. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en el área corporativa, Jennifer. Ya cuántos años tienes, pues ascendiendo en responsabilidad en lo que es esta carrera de las comunicaciones corporativas. Sí, yo pensaba esta mañana, claro, eso fue ya en el 2003, ¿no? Que nosotras estudiamos juntas, Hace mucho. un año después del paro petrolero. Sí, señor. Y luego yo inmediatamente entré en el diario El Universal, al diarismo. Ahí estuve 2 años, 2 o 3 años en el Ujú, Universal. Y me ofrecen la oportunidad de irme hacia el área, hacia la industria químico-farmacéutica, ujú. que además en aquel entonces, en aquella Venezuela, era una industria muy interesante Sí, para todo el tema corporativo, ¿no? Entonces ahí comienzo mi carrera en comunicaciones corporativas y desde ese entonces no he parado hasta esta fecha. Estoy sumamente eh, contenta de haber escogido el área corporativa, aunque muchas veces extraño el hacer noticia, ¿no? El estar ujú. allí, esa adrenalina que se siente a la hora de investigar, de comunicar. Pero bueno, toda mi carrera la generé aquí y me llevé muchísimos tropiezos. Yo creo que el área corporativa es un área donde tú haces ensayo y error, ¿no? Lo Sí, que en una organización te resulta, en la otra organización no resulta así. es O lo que te así, resulta en un país, en otro país, no resulta, no es efectivo. es así. Entonces, sí, efectivamente, las comunicaciones corporativas yo digo, es mi gran pasión, ¿no? El mundo corporativo es mi gran pasión y cada día es mucho más retador. Qué bueno. Ahí coincidimos, Jennifer, porque también comencé a trabajar desde la industria Sí. farmacéutica también. Y la verdad, bueno, muy contentos de tenerte aquí hoy con un tema, Jennifer, que es muy importante luego de pues que empezó todo esto de la pandemia, que escuchábamos que desde China ya venía todo el COVID. No nos imaginamos realmente cómo sería el impacto de esto. Y ese es el tema de hoy, ¿no? Cómo tener comunicaciones efectivas en teletrabajo, porque evidentemente nos cambió la forma de trabajar. Ya muchas empresas y en muchos países ya venían adaptándose al teletrabajo. Sin embargo, esto hizo que el resto de las empresas se adaptaran a este sistema de trabajar desde la casa, porque evidentemente tiene muchas ventajas para uno como colaborador. Pues manejas tu tiempo, aunque yo creo, Jennifer, que ahorita estamos trabajando más que si tuviésemos un horario de 8 horas en una compañía. A Sí, veces te pasas muchas horas haciendo el trabajo. Pero vamos a empezar, Jennifer, desde tu experiencia con ese concepto. ¿Qué significa la comunicación efectiva ahora que, por supuesto, estamos todos trabajando desde casa? a ver, yo creo que uno de los grandes retos de la comunicación ahorita, en épocas de pandemia, en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir, es poder equilibrar y hacer match entre lo que es el timing, o sea, el tiempo y la oportunidad de publicar, ¿no? Ujú. Porque la comunicación, bueno, si la dividimos en sus dos grandes áreas, que es el área externa y el área interna, en lo interno es entender y respetar, ¿verdad?, a las audiencias internas, de respetarlas, de entender que, bueno, que nuestros empleados, que nuestra gente tiene un momento
en el que está en un momento en el que hay mucha presión, pero también hay que competir con distractores distintos a los que tenemos en el día a día cuando estamos en la oficina. En un momento normal, en una organización, tú tienes a tu audiencia cautiva, está ahí Sí. en la comunicación interna, ¿no? Y tú eres ese aire fresco que le llega con noticias, con promociones, con lanzamientos, con cosas interesantes. Pero ahora tenemos muchos distractores. Tenemos a la familia, además competimos en prioridad. Y eso es algo que Sí. tenemos que comprender y que entender. Así que la efectividad viene dada por comprender el timing, comprender el entorno de nuestras audiencias, para luego generar contenidos inteligentes que sean atractivos y que además le agreguen valor, le aporten valor. Ujú. Creo que los contenidos con valor son los que más aprecian las audiencias y los que finalmente calan en la conciencia de la gente. Y lo que tú hablabas en el top of mind, ¿no? Yo vi en estos días un live contigo y efectivamente yo creo que la comunicación también trabaja allí, no solamente el mercadeo, sino la comunicación consciente trabaja justamente en poder estar en ese top of mind. Sí, entonces lo primero que hay que tener claro, vamos a ir entonces dándole todas las recomendaciones, gracias a todos los que están conectados allí a esta hora con nosotras, desde Conecta Comunicaciones y en nombre de Jennifer Castro, nuestra gran invitada de la tarde de hoy. Entonces lo primero es efectivamente entender que existe entonces ese público interno que tiene otros distractores que no controlamos como líderes, vamos a llamar así, como líderes corporativos, que tenemos que ser más empáticos y que tenemos que comprender que cada quien tiene una realidad distinta. Entonces, la comunicación, y en el caso de la comunicación corporativa, el rol de un área como la que tú llevas en esta empresa, en esta importante empresa, tiene que ver con cómo lograr de verdad que ese mensaje se transmita de manera efectiva, cómo lograr que la gente lo escuche y sobre todo lo más importante, cómo lograr que la gente genere los cambios. Porque esto es importante Sí. decirlo, Jennifer, desde una dirección del área de comunicaciones internas que trabaja muy de la mano con recursos humanos, con la gerencia general. Lo que se quiere lograr son finalmente cambios en el comportamiento y ese es parte de ese liderazgo que tienen que hacer. Ahora, Sí. Jennifer, ¿cuál fue tu reto como cabeza del área de comunicaciones en esta empresa para adaptarse a esta nueva forma de trabajo? ¿Cuáles fueron tus grandes retos como comunicadora corporativa? Sí, mira, el principal era activar todo el tema de internas, ¿no? Ujú. Porque comunicaciones internas, si bien es muy relevante, tiene su propio ritmo. Tiene su propio ritmo y salvo que tengas algún tema de crisis, siempre tiene como esa cadencia en el tiempo y además lo puedes planificar muy bien. La Sí. comunicación interna se puede planificar mejor que incluso la externa, ¿no? Y fue de pronto activar todo, entender el momento en el que estábamos viviendo y entender el entorno de la mayoría de los empleados para poder entonces abordarlos donde estaban, ¿no? Crear hábitos. No, Ujú. uno de los mayores retos era, bueno, desmitificar tanto en la alta directiva de la compañía como también en los propios empleados que estar desde casa no es igual de productivo que estar en la oficina, Sí, ¿no? ahí ya era un reto, ¿no? Ya es un reto Un lograr tremendo, ese cambio en la percepción que si estás en tu casa no claro, estás haciendo nada. que además uno de los grandes temores era, bueno, en los líderes, era cómo me comunico con mi team. Estarán disponibles todo el tiempo. Estaré de pronto abordándolos en momentos en los que son íntimos, en los que son Ujú. familiares. ¿Cómo le decimos a la gente que bueno, que sí, que hay una pandemia, pero que igual tienes que ser productivo? Que ¿Cómo, tienes que cómo dar los resultados. animamos? Claro, ¿cómo los animamos? ¿Cómo los motivamos a pesar de estar totalmente y todo el tiempo, digamos que bombardeados por información muy, Ujú. muy alarmante, como obviamente es el tema del COVID? Entonces yo sí creo que uno de los grandes retos que tuvimos fue eso, era entender el cambio de conducta y de hábitos que iba a tener nuestra gente, Sí. sumado a cualquier otra cantidad de cosas personales que iban a ir surgiendo en el camino con respecto al COVID. Ujú. Incluso propios empleados que podrían estar contagiados o no, ¿no?
Entonces, ¿cómo apoyarles desde la comunicación y cómo hacer que nuestros contenidos realmente fueran de valor para la organización? Ese fue uno de los grandes retos. Tocó desempolvar muchísimas cosas y tú sabes que yo era una de las personas que detestaba hacer comunicación por correo electrónico. Yo eso lo veía súper poco efectivo y resulta ser que volvimos a desempolvar el tema Sí, de la comunicación interna por el correo electrónico y el correo electrónico allí está. sí. Y sirve, ¿no? O de pronto, Caro, romper barreras en cuanto a los foros internos. Entonces, en los foros internos a mí me tocó, por ejemplo, eh, hacer un foro interno en Webex, Sí, bueno, otros utilizar en esa Zoom. plataforma, sí, Claro, que estaban ahí claro, disponibles, ya estaban ahí claro, disponibles, lo que pasa es que no lo utilizábamos. claro. Y eso requiere del comunicador corporativo mayor esfuerzo en generar contenidos inteligentes, porque Ujú. no tienes otra forma de motivar a la gente, porque presencialmente, bueno, siempre la presentación, la música, o sea, tienes muchas cosas que ayudan a que la gente esté presente. Pero por Webex no, tienes una Sí, pantalla y la otra sí, persona lejos. Entonces, bueno, esos fueron los principales retos que nosotros tuvimos en comunicación interna. qué Y en interesante. externa, bueno, obviamente todo el tema de las donaciones, nosotros manejamos todo el tema de donar a hospitales, donar a escuelas, donar a comunidades. Y también fue un gran reto porque significaba cómo hacemos la logística ¿Cómo para no llega? Sí, ponernos en riesgo, para no sí. ponernos en riesgo nosotros, sí. Sí, Esos porque fueron los grandes retos. sí, hay una parte importante, Jennifer, ahora desde el punto de vista ya del liderazgo, de la comunicación efectiva, porque estábamos hablando desde la situación del liderazgo en comunicaciones o en departamentos de comunicaciones, pero ahora desde el punto de vista del líder. Un área como la tuya, ¿qué espera de los líderes? ¿Qué espera una dirección de comunicaciones de sus líderes? Desde el punto de vista de comunicarse efectivamente. Ya sabemos que, bueno, es escuchar, es tener empatía, pero ¿cómo ha sido allí esa expectativa de ustedes en relación a esos líderes que son los que tienen que movilizar a la gente para lograr ser productivos? Porque al final del día es un negocio. Sí, mira, es un trabajo, yo creo que es un trabajo de hormiguita, ¿no? Es un trabajo evangelizador. Y bueno, que hay momentos en los que necesitas dejar la evangelización para ser más directivo, ¿no? Y Ujú, para decirle a los líderes que la información tiene que llegar y ver las consecuencias de qué pasa si no llega. Y eso ujú. nos pasa no solamente en épocas de pandemia y en teletrabajo, sino que pasa presencialmente. O sea, en Venezuela había un fenómeno, pero era un fenómeno, que el de comunicaciones no lo sentaban en mesas directivas, Ujú. no lo sentaban, costaba mucho. Yo me acuerdo, No era parte del comité, eso es no cierto. era parte del Es así, comité, es así. te llamaban ad hoc, Sí. pero tú no eras parte del comité. Y a mí me costó mucho en uno de mis trabajos, de mis primeros trabajos como gerente, lograr eso. Y me acuerdo, no hace mucho, esa es una situación que todavía la tenemos en algunas organizaciones importantes en Venezuela. Ujú, No ujú. hace mucho a una persona que yo recomendaba para justamente sentarse en comités directivos, me decían es muy junior. Entonces yo decía, bueno, si es tan junior, no deberías tener a esta persona, a esta chica llevando comunicaciones de la compañía. Mm. Entonces, si las está llevando, está preparada para estar Tiene la sentada en esas competencia, mesas. claro, 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 porque no claro. es la persona, es la función de comunicaciones que debe estar allí. Y yo creo que Sí. eso es importante para generar, y ahí enlazo con tu pregunta, para generar esa sinergia y esa confianza con el resto de líderes para que realmente crean el trabajo de nosotros y colaboren con el Ujú. trabajo de nosotros y comprendan que más allá de una colaboración es que es parte de su responsabilidad. Es Es decir, así. comunicar es parte de su responsabilidad. A mí me da risa en las encuestas de clima que Mm. les aparece temas de comunicación y te ven. O sea, los de recursos humanos voltean a vernos, nuestros compañeros de Bueno, recursos humanos. no, sí, es que, fíjate que hay algo que yo siempre digo cuando comienzo con algún cliente, es la comunicación no es una mesa o una silla que yo voy a reemplazar y voy a cambiar. La comunicación es de cada uno. Y si en organizaciones la comunicación, o sea, los grandes líderes de las organizaciones no están sensibles a esto, pues mira, ¿cómo vamos a hacer las cosas, no? O sea, nada sale.
a pesar de que tengas Exactamente. buenas personas trabajando. Pero te dejo que respondas sobre el tema del liderazgo que te interrumpí ahí, Jennifer. No, tranquila, lo que te decía era eso justamente, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos de los líderes? Esperamos compromiso y esperamos que Ujú. comprendan que la comunicación no es un fenómeno de comunicaciones, no es un tema Exacto. de comunicaciones, es un tema de todos. Que comunicaciones administra esa dinámica que se da en las empresas, sí, es verdad, ese es nuestro trabajo. Que gestiona riesgos, es verdad. Que protege la reputación, es cierto. Que asesora ante las cosas que se tienen o Claro, cómo deben manejarse algunas cosas. correcto, que es el Sí. interlocutor entre los medios de comunicación y la organización. Sí, Sí. ¿cómo que no? Claro que sí, que es el principal vocero, sí, pero definitivamente que internamente e incluso externamente, cada quien tiene que ser responsable de la comunicación que emana y de que Sí. realmente siga con los lineamientos corporativos. Eso es algo Y yo, muy importante. y yo creo que aquí ha habido una buena apertura, digamos, en el hecho de que esto nos haga, o sea, el que no sabía de comunicaciones o el que no estaba sensible a la importancia de mi rol como comunicador efectivo, ha tenido que montarse en esta ola. Porque evidentemente ahorita, con el hecho de que estás con la mascarilla, con la cosa por encima, dificulta la forma de comunicación, ya la autoridad que tú a veces si pegabas un grito, ¿cuántos líderes no asumen que el pegar un grito es sinónimo de autoridad, generan este mundo del estrés y del miedo? Eso ya con una máscara y en este momento de pandemia y estando en tu casa, pues ya eso es mucho más complicado que lo hagas, ¿no? Entonces, Sí, esto ha sido algo importante también que hemos tenido que de verdad ser más sensibles y es lo que tú dices, no es la responsabilidad de las comunicaciones. E incluso cuando vemos la influencia, si un líder logra tener una comunicación más efectiva, más influencia va a lograr, mejores cambios va a sí, tener y mejores resultados va a dar su equipo. Entonces eso es parte como del tema de la comunicación efectiva. ¿Y cómo has sí. hecho, Jennifer, cómo han hecho ustedes un poco en lo que tiene que ver con el evitar la sobresaturación de la información? Porque evidentemente sí, ahorita tú dices, bueno, el correo electrónico, los grupos de WhatsApp, esa inmediatez en la comunicación que yo necesito que mi equipo me responda inmediatamente cuando yo le escribo algo. ¿Cómo logras, como líder del área, que no suceda esa exacerbación del envío de comunicación a los colaboradores ahora que estamos de teletrabajo? Mira, una de las cosas más importantes es respetar, ¿no? Respetar el tiempo de ocio. Pero yo Ujú, digo, respetar y aprovechar. Porque ujú. juegas en dos vías, Caro. Juegas en comunicaciones internas en la vía del respeto. Entonces, respetar los tiempos de ocio es muy importante. Los tiempos de descanso de los colaboradores e intentar priorizar, porque hay cosas ahorita que no tienen sentido comunicar, que Ok. pierden el sentido. No estamos en un momento normal de la humanidad, estamos en un momento Ujú, muy complicado, donde la gente está ujú. empezando a priorizar. Entonces, prioricemos primero priorizar contenidos. Segundo, respetar espacios de ocio, donde está la atención del colaborador o del empleado y ir allí y abordarlos allí, ¿no? Irrumpir en esos espacios naturales. Pero luego tienes que aprovechar el tiempo de ocio en comunicación externa con las audiencias externas. Es decir, Ujú. cuando nosotros apoyamos a las marcas, cuando hacemos comunicación de marca, es importante entender dónde está el tiempo de ocio. Obviamente que sí, respetar, tener mucho cuidado. Yo creo que el respeto es algo muy importante también, pero sí aprovechar dónde está el tiempo de ocio para entonces yo comunicarle a las audiencias, para hacer live de nuestras marcas, Ujú. eh, para montar mayor cantidad de historias de nuestras marcas, para revelar cuáles son los ganadores de a cualquier concurso o cualquier trivia que hayamos hecho sobre todo en Instagram o en Facebook. Entonces yo creo que es muy importante comprender y respetar, pero es respetar y al mismo tiempo aprovechar los tiempos de Los ocio. tiempos. Yo creo que ya el reto pasó, digamos, ya lo que nos agarró de momento al prevenido la pandemia, yo creo que nos hemos adaptado mucho a esta nueva realidad. Pero ahora el reto que surge, Jennifer, es justamente no exagerar. No exagerar, porque evidentemente, por ejemplo, un líder que quiere tener a su grupo 7 horas conectado en reuniones a través de Zoom, cónchale, es una exageración, ¿no? O sea, hay que ser muy medido con el manejo del tiempo, efectivo, por Ujú, supuesto, y como dices tú, ujú. con el tiempo de ocio, porque de momento mandar comunicaciones a las 9, a las 10,
después que tienes a la gente todo el día conectado, cónchale, yo creo que es muy Sí, fuerte. A ver, Jennifer, ¿cómo entonces hacemos para no exagerar desde las comunicaciones? Porque evidentemente todas las áreas, bueno, mira, recursos humanos es la principal fuente de información de una empresa, pues es recursos humanos, desde las sí, obligaciones, desde los beneficios, desde las cosas que vienen naturalmente de recursos humanos, sí, la gerencia general, el área de las finanzas, seguridad laboral, es decir, todas las áreas son importantes. ¿Cómo sí. priorizamos realmente que no todo es urgente? Eso es interesante. Sí, tú sabes que yo tengo bueno, y eso ocurre también cuando estás en la oficina. Cuando estás en la oficina, presencialmente también ocurre, recursos humanos es nuestro principal cliente, Ujú. nuestro principal aliado en comunicación interna. Eso cuesta mucho a los nuevos comunicadores que lo entiendan. Te dicen, bueno, pero ¿por qué recursos humanos se meten en esto? Y sí, porque tú estás de alguna manera, digamos, estás tratando con su principal recurso, ¿no? Y Sí, le es puedes así. alterar una mala comunicación, altera un clima organizacional en 2 minutos. Entonces, esas cosas hay que respetarlas y sí hay que trabajar en conjunto. De hecho, mis mejores amigos vienen del área de recursos humanos. Pero sí es verdad que recursos humanos, bueno, todo el tiempo quiere comunicar y no todo es comunicable, Caro. Sí, Es como el principio de la noticia, ¿no? No todo es noticiable. Toda información no es noticiable. Bueno, sí, toda interacción o toda actividad de recursos humanos no es comunicable. Y esa es una de las cosas que hay que, con mucho respeto, hacérselo entender a nuestros colegas de recursos humanos, ¿no? sí, Que nosotros somos sus aliados, que nosotros estamos ahí para potenciar toda la cantidad de cosas maravillosas que hacen por la gente, pero que no podemos hacer del área de comunicaciones un área, ¿sabes? Un correo más o un spam más. ¿Qué pasa? sí. Que te conviertes en un spam. La gente no lee, no lo lee, no le No, no va, importa, no no le va, interesa. sí, además te pierde el respeto. O sea, lo peor de eso es que Claro, te pierde el respeto a la comunicación. claro. Entonces, yo creo que para evitar la sobresaturación es importante priorizar los contenidos. ¿Dónde está el interés de las audiencias? Y Ujú. siempre leer el entorno. Yo le digo a mis alumnos, siempre, siempre, siempre deben tener en mente el entorno. No Sí, se pueden divorciar del entorno. El es entorno es lo así. importante. El entorno te dice, Caro, cuándo incluso una actividad de responsabilidad social no la debes hacer. ¿Sí? O cuando una comunicación es bueno que la mandes y cuando es mejor que no la envíes. Ujú. Cuando una nota de prensa debe salir y cuando no. Eso te lo da el entorno, la lectura del Sí, entorno. Entonces sí, yo creo que hay que priorizar, hay que leer el entorno y hay que sí ponerse muy duro y tener mucho, mucho coraje para poder decirle no solamente al área de recursos humanos que son unos divinos, sino también, por ejemplo, a las áreas de marketing, al propio gerente general. Hay gerentes sí, generales que les encanta hablar con la gente y tener conversaciones todos los meses con la gente. Y eso es sí, agotador. Eso agota a las audiencias. Pierdes es así. además, eh, pierdes como el sentido de que, wow, ¿no? Este señor quiere hablar conmigo por Sí. algo importante. Pero, Y pero cansa, sabes cansa que mucho. has dicho algo importante aquí. Me quiero atajar un momentito, Jennifer. La asertividad es Sí, un valor importante para un líder del área de comunicaciones porque tienes que tener asertividad para saber qué cosas salen y qué cosas no. Y además, cómo se lo dices a la fuente que desea que se lo comunique. sí, Pero cuando me hablas de los gerentes generales, esto es un punto súper importante porque en toda la experiencia profesional desde Conecta, me ha tocado trabajar con aquellos que desean estar bajo perfil, es decir, que no quieren exponerse a las comunicaciones, y aquellos que sobresaturan porque quieren comunicar demasiado. Yo pienso que aquí entre un extremo y el otro, y quiero saber tu opinión, Jennifer, yo creo que aquí lo importante es la transparencia, es decir, que un gerente general quiera comunicar con transparencia, no importa que comuniques una vez o comuniques 5 veces. claro. Que sea genuino, que esa información sea genuina y que eso vaya alineado con la realidad de la compañía y de los resultados. Entonces yo creo que ahí me gustaría escucharte un poco específicamente en el liderazgo de un gerente general o de una máxima figura dentro de una compañía, qué es lo que cómo debe comportarse en el sentido de su comunicación efectiva. Sí, yo creo que tú has dado justamente en la clave, ¿no? Que es la espontaneidad y lo genuino. Uh -huh. Porque sí es cierto que uno los guiona,
porque sí, el área de comunicaciones corporativas, una de nuestras responsabilidades es guionarlos y orientarlos y generarles mensajes clave que estén a tono con las necesidades de la organización y con el propio mensaje que ellos desean posicionar, ¿no? Pero sí es muy importante que lo quiera hacer. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Hay gerentes generales, como tú dices, son poco ganados a comunicarle a la gente. Y frente a eso, y a los que comunican mucho, yo prefiero a los que comunican mucho, si tú supieras. Porque es muy difícil mover a un gerente general de la posición de yo no lo quiero comunicar. No, porque la gente se va a asustar. No, porque la gente, y resulta que no. Mira, yo te voy a dar una anécdota, no voy a nombrar la empresa. Una empresa muy conocida en el país estaba en un proceso importante internamente, en un proceso de ajustar su estructura a una realidad distinta que vivía Venezuela en aquel entonces, y el gerente general era de los que le gustaba comunicar. Y siempre comunicaba y siempre daba resultados de negocio. Cuando llegó el día de, es decir, cuando llegó el día de, bueno, realmente hacer cambios dramáticos y profundos en la organización, aunque dolió, la gente no lo resintió. La gente lo agradeció, porque la organización se vino comunicando poco a poco. Yo creo que ahí, entre el tema de un gerente que no comunica y un gerente que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es preferible el que quiere y el que tiene la sensibilidad de ver la importancia. Y justamente voy a hablarte de una persona que yo sé que conoce, que es Lara Becerra. Lara fue líder de Roche en Venezuela, fue líder de Bayer. Y es una mujer además que encantadora, divina, pero con una sensibilidad a su comunicación, de su comunicación como líder, que Lara prácticamente estaba cerrando la operación y la gente le decía como que, mira, bien, yo sé, hiciste lo mejor, bueno, mira, no se pudo hacer más nada, gracias por todo tu acompañamiento. Eso es un buen líder. Una persona que pueda generar en los demás esa empatía ante decisiones que no son fáciles. ¿Ok? Sí, claro, y que además sepa transmitir la realidad de negocio. Eso es muy importante, sin desmotivar. Eso es un gran reto para un gerente general. Y en Venezuela eso es una condición indispensable para un gerente general. O sea, un gerente general que no inspire, que no transmita con sinceridad, con honestidad, con transparencia, realidad, que no transmita realidad y que además no tenga como esa sensibilidad y esa entereza, la verdad es que no está como que aprovechando su liderazgo, ¿no? Su propio liderazgo. Su posición, claro. Su posición, claro, porque eso es lo que debe ser por lo menos un gerente general, lo que uno espera, ¿no? Y es uno de los clientes más difíciles que tiene el área de comunicaciones. Sí, no, es fuerte, porque además hay quienes piensan, la otra vez estuve yo en una compañía, tampoco voy a decir cuál, pero el gerente general con muy buenas competencias de comunicación, su comunicación no verbal pues espectacular, su tono de voz, todo, pero justamente cuando se emocionaba, regañaba a la gente y no se daba cuenta que era un regaño. Entonces la gente se quedaba así, bueno, no sé qué es lo que está pasando. Y bueno, son cosas que las agencias pueden ayudar a justamente como un tercero. Por aquí comentaba Luis también que la agencia es clave para pues, cualquier proceso crítico, ¿no? Las agencias dan una visión más clara y distinta del entorno y ayudan a mitigar los posibles riesgos que se tienen. Y ahí hay algo importante, que el acompañamiento de una agencia es importante. Hoy en día más que nunca, la agencia tiene ese rol de el veedor desde afuera, ¿sabes? Es realmente ese tercer ojo que te ayuda a planificar con sangre fría. Sí. Que te ayuda a planificar sin emoción. Qué bueno. Entonces, yo creo que no me estás preguntando eso, pero yo siempre lo digo, y los que son alumnos míos que están, si me están escuchando, lo deben saber. Yo siempre les digo, en sus presupuestos tienen que tener un apartado de comunicaciones. Y si tienes un gerente general, un apartado de agencia. Entonces entre uno y otro prefiero al que le gusta comunicar, prefiero pararlo. No, qué bueno. Además que me encanta tu comentario sobre las agencias, porque bueno,
Ya nosotros en Conecta tenemos casi 12 años Sí. y la verdad, al principio cuando salió Conecta, yo decía, bueno, Conecta va a ser para pequeñas y medianas compañías que no tengan departamentos de comunicación. Así yo empecé con Conecta. Yo decía, bueno, voy a ir apoyando a aquellas empresas que no tienen departamentos de comunicaciones, o a veces me encontraba que tenían una persona, un pasante de comunicaciones dentro de una estructura de recursos humanos, pero nadie le paraba, nadie sabía ni qué estaba haciendo el pasante. Este, y te das cuenta con el transcurrir de los años, eso que tú dices, o sea, una agencia puede verse como un gasto, pero es una inversión, porque evidentemente necesita la figura del comité ejecutivo una visión distinta de las cosas. A veces no solamente es un tema de levantar encuestas y saber cómo está el clima. El asesor de comunicaciones va mucho más allá. Es justamente entender cómo lograr esos planes para que generen cambios en la cultura, el comportamiento de la gente. Incluso ahorita, Jennifer, ahorita no, desde hace mucho rato en las asesorías de comunicaciones, nosotros hemos metido, sobre todo de comunicación interna, un grupo que llamamos agentes de cambio. Los agentes de cambio, Ujú. evidentemente, son aquellos colaboradores aliados que te van a ayudar a uno, minimizar el rumor. No hay nada peor en una compañía que no haya transparencia en la comunicación porque los rumores no los controlan. Entonces, estos agentes de cambio ayudan a eso, ¿no? Justamente que tú puedas minimizar esta cantidad de cosas y a multiplicar los mensajes positivos. Jennifer, ¿cómo manejar desde el teletrabajo el hecho de la retroalimentación, el feedback? Ese concepto tan importante también en las comunicaciones efectivas, porque debo tener la apertura suficiente para escuchar aquellas cosas que no estoy Ujú. haciendo bien y aquellas cosas que sí estoy haciendo bien. Cómo logras desde el área de tu impacto, de tu influencia en la empresa, justamente para lograr que eso suceda y que eso de verdad sea de la mejor manera posible? Sí, mira, tú sabes que la retroalimentación es el gran, digamos, el gran coco, ¿no? Dentro de las organizaciones, porque, bueno, como managers nos gusta mucho, generalmente damos mucho feedback, pero pocos managers después dicen, ajá, y dime, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te sientes Ujú. conmigo? Y pocos managers lo hacen porque, bueno, no es nada cómodo también escuchar capaz cosas que nosotros mismos no sabemos en el momento del liderazgo, ¿no? Ujú. Yo creo que, claro, obviamente que esto es un área muy de recursos humanos, pero sí es cierto que COMS tiene un papel importante porque la retroalimentación es un proceso de la comunicación, ¿no? Entonces, ese dar Sí. respuesta es importante y entrenar a los líderes, sobre todo a recibir respuestas poco, poco halagadoras. Ujú. Eso es algo en lo que podemos apoyar a recursos humanos y eso se da mucho en los entrenamientos de crisis. En los Ujú. entrenamientos de crisis, cuando uno le da, digamos, el lineamiento a la agencia, cuando la agencia nos devuelve el lineamiento a nosotros, generalmente es importante, yo siempre lo aconsejo, incluir preguntas muy molestosas, Sí. preguntas poco halagadoras, que obviamente esos son, tú lo sabes mejor que yo, ambientes controlados y todo, pero sí es importante tenerlo porque eso ayuda al líder a escuchar y a abrirse a la retroalimentación. Es decir, la Ujú. retroalimentación no tiene nada de malo. Y en teletrabajo es mucho más retador porque pierdes el ese rapport humano que te da el estar frente al otro, ¿sabes? Muchas veces hay gente que te dice, yo soy una de las que dice, no voy a prender la cámara porque se me cae la conexión, ¿no? Y muchas veces que uno está desastroso, uno está horrible y uno Sí. no quiere que lo vean así. Mm. Entonces cuando generalmente eso sucede y estás dando el feedback y la otra persona tiene la cámara apagada, es aún mucho más difícil, porque tú no estás viendo cuál es la reacción del otro. Ujú. Y sencillamente, Caro, hay managers, y te lo digo muy abiertamente, que dejan de dar la retroalimentación, Sí, dejan de dar sí, el feedback, porque le tienen sí, miedo a la respuesta. Y yo siempre les digo, sí. lo importante no es la respuesta, lo importante es qué vas a hacer con eso. Luego de que te den esa Ujú. información, ¿qué vas a hacer con ello? Y creo que es algo que, como te decía, toca el área de recursos humanos, pero también nos toca muy dentro de nosotros porque justamente esa respuesta del otro es lo que hace que haya un proceso de comunicación. Tú sabes que el hecho de que tú le digas a una persona algo que posiblemente la incomode, yo he aprendido, bueno, en todo este tiempo como asesora, hay cosas que yo no me puedo callar, ¿sí?
Es decir, hay cosas que yo tengo que decirle a un gerente general, a una persona de comunicaciones, a alguien de recursos humanos, porque para eso me están pagando. Aquí lo que es importante, tú dijiste una cosa importante que es, bueno, ¿qué vas a hacer tú luego con esa información? Esto de verdad es vital, porque tú tienes que hacer algo. Esa es la mejor oportunidad para tu propio crecimiento. Y lo segundo es cómo tú dices las cosas. Un comunicador sensible a su competencia sabe cómo decir las cosas, sabe con qué Sí, tono lo va a decir, sabe que tiene que respirar para decir cosas, sabe que no puede ir innecesariamente a la otra persona. Y a veces no, hay gente que no le gusta decirle lo que la otra persona pues no está haciendo tan bien. Pero también he aprendido, Jennifer, que cuando tú no haces eso, tú también estás haciendo un daño. Es decir, ese es mi racional, ¿no? Si yo no le digo a Jennifer, vamos a suponer el caso, si yo no le digo a Jennifer, esto que estoy viendo que no está tan bien, que puede mejorar, si yo no te lo digo, por no hacerte daño, yo te hago un daño peor al no hacerlo. Entonces eso también sí, ayuda claro. muchas veces a que tenga esa motivación en esos procesos de comunicaciones, desde todo punto de vista, corporativas, personales, de poderlo hacer y de verdad estemos atentos, y eso sí es una recomendación que queremos hacerles, hágalo de la mejor manera posible. Así como Jennifer decía que hay que saber de las audiencias, hay que conocer a las audiencias, también tenemos que ponernos en el otro puesto y decir, oye, ¿cómo a mí me gustaría escuchar algo que yo tengo que mejorar, ¿no? Y eso también ayuda mucho a Sí, ser un comunicador efectivo. sí, cómo no, claro. Claro, la empatía es algo importante, y todo parte del respeto, ¿no? Sí, Sí, que no hablamos te al gustaría principio. escuchar a ti, claro, no lo digas tú, ¿no? No lo hagas tú porque no Ujú, te gustaría que ujú. te lo hagan a ti. Eso es básico de la comunicación, el respeto es básico. Así, Jennifer, bueno, vamos a ir cerrando los puntos. Un par de recomendaciones que tú le puedas dar a los líderes que nos están escuchando ahorita, que están aquí viéndonos a través de nuestra primer live de esta serie de temas de comunicación que vamos a tratar. ¿Qué recomendarías? ¿Cuáles serían esas dos cosas que tú le recomiendas a un líder que tiene un equipo de comunicaciones que lo puede estar apoyando? O sencillamente no tiene en su empresa un equipo como tú lo conformas, pero que está allí pendiente de mejorar y de crecer y de transformarse en un mejor líder. ¿Qué le dirías? Sí, mira, yo creo que es importante dentro de todo proceso comunicacional poder ser empático con lo que está sucediendo, ¿no? Tener como que mucha amplitud y mucha lectura. La lectura es importante, aprender a leer, aprender, Ujú. y Ese olfato, eso es instintivo, sí, claro. sí, sí, Aprender sí, a leer sí. qué está sucediendo en la organización y Mm. cuándo necesito intervenir. Porque hay Ujú. momentos en los que la propia organización te dice, tienes que intervenir, ya sea en un proceso de encuesta de clima organizacional, ya sea en focus group, pero hay momentos en los que te dice, tengo que intervenir, sobre todo en comunicación interna. Y no tenerle miedo a pedir ayuda a los expertos. Hay expertos en el área de comunicación. Comunicar es un Ujú. Es proceso así. natural del ser humano, pero comunicar para lograr una intención en el otro es un arte y se estudia. Es Y así. Qué hay bueno. expertos, hay gente que te dice si por aquí es el camino o por aquí no es el camino, hay gente que entrena, y para eso están las agencias de comunicación, para eso están los Qué bueno. consultores, y no hay que tenerle miedo a invertir allí, esa es una inversión bien hecha. Y por otro lado, yo creo que es muy, muy importante en el área de comunicación corporativa en general, estar del lado del negocio. Y esto se lo digo a los comunicadores corporativos. Comunicaciones es un aliado, es un business partner, no es Ujú. el área que monta cartelera, el que manda mensajitos. Sí, puede ser que en algún momento tengamos que hacerlo, ok, pero no es nuestra función principal. Nuestra función principal es Qué proteger la bueno. reputación de la compañía y minimizar los riesgos. Y sobre todo, Es estar así. del lado del core de negocio. ¿Dónde están los objetivos corporativos? Ahí debe estar el comunicador corporativo para poderlos comunicar, y por eso es importante sentarlos en las mesas directivas. Las mesas directivas tienen que estar conscientes que tienen que tener al comunicador para poder generar Qué contenidos de bueno. interés para la organización y para los clientes también, para los consumidores. Para todas las audiencias, es así, es así. Claro, 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 claro que Sí. sí, es Qué así. bueno, Jennifer, de verdad que, bueno, excelente cierre. Me encanta haber compartido contigo este espacio No, por donde, bueno, favor. hicimos un recorrido
sobre un tema específico, bueno, que es la comunicación efectiva en teletrabajo. La verdad, bueno, encantado de tenerte, te admiro mucho todas las cosas que has logrado, el proceso que vienes de ascenso profesional, que es valorado, que es increíble, que es admirado. Por aquí también dice, para ser un buen líder, primero hay que ser buenas personas. Eso es lo más importante. Y dice Luis también Sí, que es la guinda de la torta, como dicen, mucha coherencia entre lo que eres, lo que dices y cómo actúas. Eso es importantísimo para una sí, comunicación efectiva. Eso es así. Bueno, es Jennifer, de así. verdad, muchísimas gracias. A ti, quédense A ti, pendientes Caro. porque vamos a estar todas las semanas con estas conversaciones, con amigos, con gente querida, gente respetada y admirada. Qué bueno, qué Gracias, bueno. Caro. No, excelente. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Un beso. Y estamos pendientes, conectados aquí con Conecta Comunicaciones y Conecta News. Feliz noche. Bye.